¿Cómo me gustaría a mí sintetizar el mensaje del Evangelio? Ustedes saben, hermanos, que todos nosotros somos encomendados por el Señor a ir por el mundo y predicar el Evangelio. No es solamente la tarea de los predicadores, de los pastores, de los misioneros, el transmitir el mensaje. ¿Cómo lo estamos haciendo? A veces, con la mejor, muy buena intención, podemos a conocidos y seres queridos regalarles una Biblia, un Nuevo Testamento. Ustedes saben que dicen muchos los maestros, sobre todo, la gente no lee. Las editoriales están haciendo cada vez más libros más pequeños, con menos páginas y letras más grandes, y a veces con dibujitos para que la gente se anime a leer. Ha habido un evangelista irlandés que decía que hay 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y nuestra vida. Y él decía que posiblemente la mayoría de las personas nunca lean los 4 primeros, pero nuestra vida es leída todos los días y no hay analfabetos para ello. Todos leen nuestra vida todos los días. Es el fiel reflejo de lo que somos, en cualquier orden de la vida, en cualquier persona. Pero nosotros los cristianos podemos pensar esto, que la mayoría de nuestras congregaciones está formada por personas que han sido atraídas, invitadas por familiares o amigos, que pasado un tiempo a veces de mucha oración y un poco de resistencia, Dios les mostró la diferencia de vida que ellos tenían. Les mostró su evangelio en vida, las buenas nuevas que la persona, el cristiano, transmite. Por eso están aquí. No somos mejores, somos, volvemos a decir, pecadores perdonados por el maravilloso mensaje del amor de Dios. Por eso, quizás como un método evangelístico, lo mejor es, en primer lugar, orar por aquellos que aún no conocen a Cristo, mostrarles el amor de Dios a través de nuestros actos, de nuestras palabras. Algún folleto bien escrito, a veces no hay folletos muy bien escritos. Entonces usemos las palabras. Y hay un pasaje en la Biblia que podría ser la Biblia en miniatura. La palabra de Dios, escrita durante 1600 años por 40 autores de distintos lenguajes y culturas, sin embargo tiene un hilo maravilloso, dorado, de tapa a tapa, que habla del amor de Dios y de nuestra realidad espiritual. Por eso el mensaje de esta tarde, quiera el Señor que sea para alentarnos a sus hijos a tener una forma de práctica sintética de predicar la palabra, y también a nuestros amigos, bienvenidos, para que sepan cuál es el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Sepan que Dios está aquí. Es un himno que cantamos, un coro, pero está aquí de varias maneras o manifestaciones. Está aquí porque Él lo ha hecho en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ya vamos a hablar de ello. Pero está aquí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Dios está en su santo templo, dice el libro de Habacuc. Calle delante de Él toda la tierra. Pero hay un texto, como decíamos, que todos conocemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Es un texto que es el más predicado, el más anunciado a través de todos los tiempos y que ha traído muchas almas a los pies de Jesucristo, precisamente por lo claro y sencillo. Y hasta podemos representarlo como un pequeño libro,
de 5 páginas. Decíamos que el gran problema de las editoriales es que los libros se venden poco y cada vez quieren hacerlo más chicos y con letras más grandes. Y aquí tenemos un pequeño libro con pocas letras, pero profundas, llenas de verdad, llenas de poder sobre todo. Son palabras del mismo Señor Jesús, a un hombre que siendo religioso le buscó a él para conocer el mensaje que le traía a este mundo. Y dice la palabra de Dios allí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si lo tomamos como un pequeño libro, podemos ver que tiene 5 páginas muy importantes y muy definidas. La primera página es la del amor de Dios. Esta palabra amor tan usada últimamente de tantas maneras y de malas maneras y mal interpretadas, es el mensaje central de la Biblia, el amor de Dios. Dios nos ama profundamente, porque nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Se ha detenido en la historia de cada uno para darnos vida y una vida eterna. Dice la palabra que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Tenemos un espíritu que volará a Dios, quien lo dio. La vida no termina con la muerte. La vida continúa con la muerte. Pero desgraciadamente puede ser una vida mejor y eterna y maravillosa, o algo que nadie quisiera haber vivido o poder vivir. Hay una expresión en Efesios capítulo 3 también, pero esta vez el versículo 17 que dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta expresión, que excede todo conocimiento, la repite Pablo cuando habla de la paz que Él da a los hijos de Dios, que depositan sus angustias y ansiedad a sus pies. Él llena nuestro corazón y nuestra mente de paz, imposible de entender por qué es y cómo es, pero es una realidad. Fíjese que quizás si recordamos un poco nuestro paso por la escuela, siempre hablamos de que un cuerpo tiene 3 dimensiones: ancho, largo y profundo. Sin embargo, el amor de Dios, como Dios es soberano y Dios es aquel que ha creado las leyes del universo, nos explica que es mucho más de lo que el hombre ha entendido de las dimensiones de las cosas. Y que el amor de Dios es ancho, es largo, es profundo y es alto. ¿Cómo es esto? El amor de Dios es tan ancho que abarca a toda la humanidad. Nadie en el mundo hoy puede decir Dios no me ama. Y esto es una declaración no de los hombres, sino de Dios. El amor de Dios ha sido derramado sobre este mundo en la persona y en la obra de Jesucristo. Y es para todos, hoy y siempre. Por eso es largo. Desde el comienzo de la humanidad, ya mucho antes, porque es un atributo de Dios el amor. El amor de Dios es eterno, por lo tanto, humanamente, Dios se mostró en el primer hombre que se alejó de él por causa del pecado, y se proyectará en poder hasta el último hombre que exista antes que Cristo venga a buscar a los suyos como Él lo ha prometido. Por eso el amor de Dios es tan largo que abarca todas las épocas. Es tan ancho que nadie puede decir hoy y nunca pudo decir Dios no me ama. Y es tan largo que abarca todas las épocas. Pero es tan profundo que nadie puede decir soy tan pecador que Dios no puede amarme. Aún las personas que quizás la sociedad los condena
como enemigos públicos número uno. Aquellas personas que a través de la historia son odiadas, son repelidas, son tomadas como ejemplos dañinos. Sin embargo, Dios los amó, porque eran pecadores también, y no se arrepintieron, y no disfrutaron de ese amor transformador. Pero lo maravilloso es que el amor de Dios es tan alto que nos lleva a su gloria. Jesús mismo dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y hubo dos lugares, creemos. El primer lugar, para preparar lugar, fue la cruz, un lugar de salvación. Y el segundo lugar es la presencia del Padre, un lugar de eterna presencia con Él y para siempre. Ese es el amor de Dios. Te llega, te toca, es para vos. Y eso es algo muy personal, no es algo que yo te estoy diciendo y que yo te prometo. Dios dice que Él te ama. Tómalo así. Es el mensaje de Dios. No hay otro mensaje primario y directo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y esta primera página nos pasa a la segunda página, que es la página del regalo. Se acercan las fiestas, ¿no? Los cumpleaños también. Y no solamente los niños esperamos regalos, nos gustan los regalos. Ahora, yo no sé si ustedes saben de algún regalo que haya sido rechazado. Podría ser que alguien rechace un regalo, pero difícilmente más cuando un regalo es esperado. Siempre un regalo es una demostración de amor. Dice la Biblia, como leíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el regalo de Dios para la humanidad. Pero fíjense ustedes que, y usted se va a sentir identificado con esto, que si usted hasta ahora no aceptó a Jesucristo como regalo de Dios, para Dios, usted de alguna manera lo está rechazando o lo está postergando. Aunque Dios tiene extendido su brazo de amor para darnos a Jesucristo como nuestro Salvador, aquel ser que transforma las vidas. Esas vidas que usted ve diferente en aquel hombre o mujer que le habla de Jesucristo quizás muy a menudo. El amor de Dios es un regalo en la persona de Jesucristo. Está en nosotros aceptarlo o rechazarlo. Y esto lo vemos allí en la cruz, ¿no? Cuando Cristo murió, hubo dos malhechores crucificados junto con Él. Los dos comenzaron a blasfemarle, a insultarle, a reclamarle que si era Dios, que bajara en la cruz, se salvara y les salvara a ellos también. Y algo pasó. No sabemos qué pasó en aquel otro malhechor que recordó algunas palabras de Jesús cuando todavía no había sido condenado y no había sido juzgado por la justicia de los hombres, que luego reconoce que era justo porque estaban padeciendo lo que sus hechos habían merecido. Y uno aceptó el amor de Dios en la persona de Cristo y el otro no. Hay un estudioso de la palabra, Scofield, que dice que de los dos malhechores, uno se salvó para que nadie desespere. Un malhechor que aceptó que la justicia romana era justa en crucificarle por los males que había cometido. Pero dice este comentarista, pero solo uno, para que nadie presuma. Dios es amor, pero también es justicia. No por su amor va a pasar por alto el pecado, a no ser que lo reconozcamos en nosotros y le pidamos a Él perdón, porque le hemos ofendido y le hemos deshonrado. Es la página del regalo, pero hay una página que es la página donde participamos nosotros, cada uno de nosotros.
Las 2 primeras páginas son de Dios. Es su amor y su regalo. Y es la página de la oportunidad. Quizás la más resistida, pero también podemos decir la más contaminada por las religiones. En pensar que para que Dios nos acepte tenemos que hacer algo. Que no es suficiente con que tengamos fe en Él. Pero Dios dice que sí, que es suficiente. Dios es amor y nos dio el regalo en la persona de Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la palabra creer en la Biblia tiene un significado diferente al que usamos todos los días. Hemos tenido una espléndida semana, un hermoso fin de semana. Parece que va a haber tormenta mañana y pasado, así anuncia el sistema de control de los tiempos. Creemos, puede que sí, puede que no, puede que llueva. Ese creer dubitativo que usamos todos los días, no podemos afirmar nada. Creo que. Pero el creer en la palabra de Dios tiene 3 pasos. En primer lugar, creer que lo dice Dios. Es importante esto, que es un mensaje de Dios, no de los hombres. Creer que es un mensaje para mí es el segundo paso. Y el creer que yo puedo aceptarlo y que Dios puede transformar mi vida. Ese es el creer bíblico. Es decirle, Señor, creo totalmente lo que tú me dices. Creo que tú me amas. Creo en la persona de Jesús como aquel medio transformador, redentor, que tú has enviado al mundo para salvar a los pecadores. Creo, lo acepto. Y aquí aparecen las otras páginas maravillosas, o también llenas de advertencia, para que no se pierda. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No sé si ustedes alguna vez se perdieron. Realmente los niños se pierden muy a menudo, y a veces es una tragedia. Pero saben que hay un pensamiento en el niño pequeño supongamos que una mamá tiene a su niño en lo que podría llamar un corralito, junto con ella en la cocina. El niño juega allí, la mamá se mueve y bueno, él está satisfecho, está limpio, está comido, pero la mamá se va de la cocina. Él no estuvo atento directamente a la presencia de su mamá, pero a través de su rabillo de ojo contempla que la mamá no está. Y para el niño a esa edad, si no está, no está para siempre. Aunque la mamá le diga, ya voy, aquí estoy, del otro lado, él tiene que verla. La sensación de perder está en nosotros desde el principio de nuestra vida. Nos aseguramos permanentemente de no perder las cosas, o que otros no las hagan perder por nosotros, ¿no es cierto? Perder es justamente el sinónimo que Jesús tanto recalcó en su prédica, es perder la vida eterna y encontrarnos con la muerte eterna. Uno de los mensajes y palabras que más repitió Jesucristo fue infierno y Satanás. Parecía imposible de creer, ¿no es cierto? Pero si leemos los evangelios vamos a encontrar que repetidamente, usando todos los términos que identifican al enemigo de las almas, como dice la palabra también, que es el demonio, Satanás, el diablo, el Señor sabe que es una realidad en el mundo y en nuestras vidas.
aquel que nos quita la posibilidad de vivir eternamente, porque insiste en que el pecado permanezca en nosotros. Ese pecado que no podría nunca estar en la eternidad frente a la santidad de Dios. Ese pecado que es aquello que nosotros conocemos de nosotros mismos y que con Dios conoce. Ustedes saben que tenemos una imagen social. La gente nos conoce. Esa es una. Después tenemos la imagen familiar. Nuestra familia nos conoce, nuestra esposa nos conoce, nuestros hijos nos conocen. Luego está la imagen personal. Nosotros nos conocemos. Nadie sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Solo Dios. Eso es lo que nos separa de Él. No hace falta entrar en detalles, tanto usted como yo lo conocemos. Esa mente que no podemos dominar, esos pensamientos que el mundo ha inyectado y nosotros a veces hemos abrazado y hemos hecho nuestros. Y generalmente son actos, pensamientos, palabras que han ofendido a Dios en su santidad. Por lo tanto, si yo traspaso esta vida y parto con mi espíritu, mi corazón interior, mi ser interior, con mi mente, porque están muy unidos. Jesús lo revela en alguna de sus parábolas, que aquellos que mueren pasan a la eternidad sabiendo de dónde han venido y lo que están haciendo y lo que van a sufrir, sin mecanismos de defensa, de justificarse que les ha tocado un lugar de castigo porque han llevado una vida de pecado. Eso, Dios tiene el deseo, por su amor, de quitarlo de nuestra vida, limpiar nuestro interior. Y hoy hemos hecho algo que es el recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él cargó, siendo Dios, el pecado de todos nosotros. Y ese pecado que merecía la condenación eterna, porque es una ofensa y una blasfemia a la presencia de Dios, fue sufrido por Él. Y confiando que fuera así, yo lo acepto a Cristo como mi Salvador, como mi sustituto de muerte y de condenación en la cruz. Versículos anteriores al que hemos leído, Jesús le recuerda a este religioso llamado Nicodemo que así como la serpiente fue levantada en el desierto cuando el pueblo de Israel huía de Egipto, una serpiente que era el símbolo de serpientes que habían atacado al pueblo, luego de una desobediencia, Dios quitó esa protección y serpientes venenosas mordían al pueblo, mataban a la gente. Y clamaron a Moisés y se arrepintieron y Dios escuchó la voz también de Moisés y le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponla en el asta de la bandera. Y todo el que mirare la serpiente será sano. Mirare la serpiente. Y así como hoy vemos tantas excusas y métodos que la gente cree que debe realizar para aceptar o cambiar sus vidas o que Dios lo acepte, yo me imagino cuántas personas en aquel tiempo le han dicho: pero ¿cómo? ¿Solamente mirar la serpiente de bronce seremos sanos? Si acá hay una herida infectada, yo me estoy muriendo. Si esa serpiente frotándola en la herida, algo hay que hacer para que actúe y me sane. Y ese es el pensamiento que el ser humano tiene. Yo tengo que hacer algo para que Dios me perdone. No, si yo hago algo, estoy desvalorizando la obra de Jesucristo, que lo hizo todo. Él cumplió con el plan de Dios y con su justicia. Solo basta mirar. Y fíjense qué interesante. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Jesucristo, así es necesario que el Hijo del Hombre, Él mismo, sea levantado. Porque aquella serpiente era símbolo de la desobediencia y del pecado del pueblo.
Y Cristo en la cruz es el símbolo de la desobediencia y el pecado de la humanidad, de su pecado y de mi pecado. Solo con verlo de esa manera y clamar por el perdón, nuestra vida cambia por el poder de Dios. La Biblia no es un libro de autoayuda, es la palabra poderosa de Dios que transforma el corazón, que limpia el alma, cambia la vida. Es la palabra eterna de Dios. Es Dios hablándonos día a día, para que no nos perdamos. Pero aquí viene la página de la recompensa, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna que Jesús vino a traernos. Solamente confiando en Él, reconociendo que somos pecadores y necesitamos su perdón. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y yo le ruego, amigo, que piense, ¿cuánto va usted a postergar en aceptar el mensaje del amor de Dios? No estamos hablando de aceptar una religión. La Biblia no nombra la religión. Una sola vez hay un pasaje en la Biblia que habla que la verdadera religión es atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades. Esa es una actitud caritativa, no una relación con Dios. Por eso mismo, religión es querer el hombre hacer algo para acercarnos a Dios. Eso no existe en la Biblia. Dios hizo todo. Es Dios que se acerca al hombre. Pero es necesario que en este momento usted recapacite y piense. Imagínense a aquellos dos malhechores. Perdónenme, quizás no nos veamos nunca más. Pero tengo que decirlo. Quiero que la palabra de Dios quede resonando en su corazón. Lo que usted determine hoy va a ser su decisión. Hasta otra próxima oportunidad, si existe, en poder cambiarla. A no ser que su decisión hoy sea conocer a Jesucristo como la demostración del amor de Dios. Trate de hablar con Dios. Dígale, Señor, no puedo más. Tú sabes cómo bulle en mi interior, Señor, este ser que tengo desde tanto tiempo que no puedo dominar, estos pensamientos, este mundo interior que nadie conoce sino solamente tú, que muchas veces me quita la paz, que no conozco la paz. Tú tienes poder para transformar mi vida. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo hecho hombre, que vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos. Y te pido perdón. Entra en mi corazón, transfórmame. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué poderosa palabra. La palabra tuya en las bocas y en los labios del Señor Jesús. Cuán grande tu amor, Señor, que le has dado a Él para entregar su vida por nosotros. Llevar nuestro pecado, nuestra condenación, nuestro castigo, para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por solo creer, confiar en ti, aceptarte. Tú transformas nuestras vidas por el poder de la sangre de Cristo. Gracias por tu promesa de vida eterna. Gracias porque nos has arrebatado como un tizón del infierno, Señor, al cual estábamos destinados. Y nos has dado esperanza y salvación. Recibe nuestra gratitud en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.